Hay una frase que los constructores de las pirámides de Egipto nunca escucharon, pero que define perfectamente su trabajo. No importa cuánto cueste, el faraón lo quiere terminado. Miles de años después, los faraones ya no usan tocados dorados ni llevan bastones de poder. Hoy usan trajes sastre, dan conferencias de prensa y anuncian megaproyectos con presentaciones en PowerPoint. Pero la lógica es exactamente la misma. El monumento importa más que el costo humano, y quien paga la cuenta no es quien da la orden. Ahora te voy a pedir que hagas un ejercicio mental. Imagínate que un día despiertas, juntas todos tus ahorros de años, y decides construir la casa de tus sueños. Contratas al mejor arquitecto que puedes pagar, revisas el presupuesto con él, y la cifra te parece razonable, 150,000 pesos. Es un esfuerzo enorme, pero es manejable. Firmas los papeles, dan inicio a las obras, y por un tiempo todo parece ir bien. Pero a mitad de la construcción, el arquitecto te llama con voz incómoda para decirte que el costo subió. Ya no son 150,000, ahora son 300,000. Tragas saliva, lo aceptas porque ya invertiste demasiado para echarse para atrás. Meses después, otra llamada. Ya son 400,000, luego 450. Al final, cuando cortas el listón de tu propia casa, has pagado casi $500,000, pero lo más siniestro no es el número, lo más siniestro es esto. No la pagaste con tus ahorros, la pagaste con el dinero de la comida de tus hijos para los próximos 5 años, con su colegio, con su atención médica, con el fondo de emergencias que habías construido con sacrificio durante una década. Y la casa, encima de todo, es demasiado grande, demasiado costosa de mantener. Y en invierno se inundan 2 de los cuartos porque nadie hizo bien el estudio del suelo. Eso, que en tu vida personal sería una catástrofe financiera irreversible, es exactamente lo que ocurre a escala de naciones enteras cuando un gobierno decide construir una mega obra. Con una diferencia crucial, tú sí verías las consecuencias en tu plato de comida al día siguiente. Un gobierno puede esconderlas durante décadas, repartirlas entre generaciones, disolverlas en el presupuesto nacional hasta que nadie pueda señalar exactamente qué fue mal ni cuándo. El daño es real, pero el rastro desaparece. Y mientras tanto, el proyecto tiene nombre, tiene foto oficial, tiene un acto de inauguración con mariachis o con orquesta sinfónica, dependiendo del país. Bienvenidos al fascinante, perturbador y absolutamente necesario análisis de lo que los economistas llaman los elefantes blancos. Porque hoy no vamos a hablar solo de cifras, vamos a hablar de un mecanismo psicológico, político y financiero que se repite con una precisión casi perfecta en cada rincón del planeta, y que está diseñado, ya sea por incompetencia o por intención, para que tú nunca te des cuenta del robo que está ocurriendo frente a tus ojos. Y te adelanto algo que va a incomodarte. Antes de que termine este análisis, vas a ver que el problema no es únicamente de los políticos. El problema también somos nosotros, los ciudadanos, porque tenemos un punto ciego que estos proyectos explotan con una eficacia brutal. Quédate hasta el final, porque la última parte de lo que voy a contarte es la más importante y la menos mencionada en cualquier medio de comunicación convencional. Primero, el contexto. Los megaproyectos de infraestructura, es decir, esas grandes obras que superan los $1.000 millones de inversión, son una constante en la historia de la humanidad. Desde los acueductos romanos hasta el Canal de Suez, desde la Torre Eiffel hasta el Aeropuerto Internacional de Denver, desde la presa de las Tres Gargantas en China hasta el Tren Maya en México, estas obras tienen algo en común que va más allá del tamaño. Casi todas, sin excepción, llegaron a costar significativamente más de lo que se anunció al inicio. No un poco más, no un 20% más. Hablamos de duplicar, triplicar o cuadruplicar el presupuesto original con una regularidad que debería alarmarnos. Bent Flyvbjerg es un economista danés, profesor de la Universidad de Oxford, que ha pasado décadas estudiando exactamente este fenómeno. Su conclusión, después de analizar cientos de proyectos en todo el mundo, es tan simple como demoledora. Los megaproyectos tienen una ley de hierro. Esa ley dice que siempre cuestan más de lo planeado, siempre tardan más de lo prometido, y casi nunca generan los beneficios que se proyectaron. 9 de cada 10 proyectos de gran escala sufren sobrecostos significativos. 9 de cada 10, no es una excepción, no es mala suerte, es el patrón. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque la explicación más cómoda es decir que es incompetencia, que los ingenieros calcularon mal, que hubo factores imprevistos, que nadie podía saber que el terreno iba a ser tan complicado, o que los materiales iban a subir de precio. Esa narrativa es conveniente porque no implica intención maliciosa, solo implica torpeza.
Y la torpeza, a diferencia de la corrupción, no manda a nadie a la cárcel. Pero Flywheel identificó algo que va mucho más profundo, algo que él llama el sesgo de optimismo estratégico. Y la palabra clave ahí es estratégico. No es un error de cálculo involuntario, es una decisión consciente, o al menos semiconsciente, de presentar los números de la manera más favorable posible para que el proyecto sea aprobado. Porque si los promotores de un megaproyecto, ya sean funcionarios públicos, empresas constructoras o ambos en complicidad, presentaran desde el día 1 los números reales, con los imprevistos reales, con el costo de oportunidad real y con los riesgos ambientales reales, la mayoría de estos proyectos jamás recibirían luz verde. La ciudadanía los rechazaría, los legisladores los votarían en contra, los financiadores se negarían. El proyecto moriría antes de nacer, así que la solución es elegante en su cinismo. Mentir con los números al inicio, empezar a construir lo más rápido posible, y confiar en que una vez que el agujero tenga suficiente profundidad, nadie querrá abandonarlo. Hay un término para esto en economía conductual que se llama la falacia del costo hundido. Es el mismo mecanismo psicológico que te hace quedarte hasta el final de una película pésima porque ya pagaste el boleto, o seguir en una relación tóxica porque llevas 5 años en ella y sería un desperdicio salir ahora. O en escala de gobierno, seguir inyectando miles de millones en un proyecto que ya demostró que no funciona, porque detenerlo significaría admitir el error. Y eso tiene un costo político inaceptable. Hablemos ahora del caso más evidente y más cercano para muchos de los que nos escuchan, el Tren Maya. Cuando el proyecto fue anunciado en el año 2018, la cifra que se puso sobre la mesa fue de aproximadamente 150,000 millones de pesos mexicanos. Era una obra ambiciosa, sí, era un número grande, sí, pero era un número que el gobierno podía vender como viable, como razonable, como una inversión que se pagaría sola con el turismo y el desarrollo regional. Las presentaciones eran vistosas. Los renders mostraban trenes modernos, plataformas llenas de turistas sonrientes, pueblos que resurgían gracias a la conectividad. La narrativa era poderosa. Por fin el sureste de México tendría la infraestructura que merece, pero los números nunca se detuvieron en 150,000 millones. Para el año 2022, la cifra ya superaba los 250,000 millones. Luego 300,000 millones, luego 400,000 millones, y las estimaciones más recientes y verificables apuntan a que el costo total de la obra ya superó los 470,000 millones de pesos. Eso es más del triple de la promesa original. Para que eso aterrice en tu cerebro de una manera que no sea solo un número abstracto con muchos ceros, te voy a dar una comparación concreta. Con esa diferencia, con esos 320,000 millones de pesos adicionales que no estaban en el plan original, México podría haber construido aproximadamente 4,000 escuelas secundarias completamente equipadas, o podría haber modernizado el sistema de agua potable de los 50 municipios más pobres del país durante los próximos 20 años, o podría haber financiado 3 años completos de operación del IMSS, el sistema de salud pública que atiende a decenas de millones de familias mexicanas. Eso es lo que se llama el costo de oportunidad. No es solo lo que costó el tren. Es todo lo que no pudo existir para que el tren existiera. Pero espera, porque el problema no termina cuando los trabajadores guardan sus herramientas y el presidente corta el listón inaugural. En realidad, ahí es donde comienza la segunda fase del problema, la fase que la mayoría de los medios de comunicación no cubren con suficiente profundidad, porque ya pasó la inauguración, ya fue la foto. Ya se archivó el expediente en la memoria colectiva como un logro cumplido. Lo que nadie sigue con la misma energía es la pregunta del día después. ¿Y ahora quién paga esto? Porque una cosa es construir una obra. Otra cosa completamente diferente es operarla. Y aquí hay una verdad incómoda sobre el transporte ferroviario de pasajeros que casi ningún político te va a decir en un mitin. En la inmensa mayoría del mundo, los trenes de pasajeros no son rentables por sí solos. Son deficitarios por naturaleza. Necesitan subsidios para operar. Eso no significa que sean inútiles, porque hay casos donde el beneficio social justifica el subsidio con creces, pero significa que el argumento de que el tren se va a pagar solo con los boletos es, en el mejor de los casos, una simplificación irresponsable, y en el peor de los casos, es una mentira deliberada. China tiene la red ferroviaria de alta velocidad más extensa del mundo. Es un logro de ingeniería genuinamente impresionante y ha transformado la movilidad de cientos de millones de personas. Pero la empresa estatal que opera esa red acumula una deuda que, según los últimos reportes disponibles, supera el equivalente a 900,000 millones de dólares.
Eso no es un error contable, eso es la consecuencia natural de operar infraestructura masiva en rutas que no generan suficiente demanda para cubrir sus costos. Y en China ese déficit lo absorbe el Estado, es decir, lo pagan los contribuyentes chinos, muchos de los cuales nunca han subido a un tren de alta velocidad y probablemente nunca lo harán. En el caso del Tren Maya, los datos operativos que han trascendido al dominio público revelan una brecha alarmante entre la proyección y la realidad. Se prometieron millones de pasajeros al año. Las rutas más utilizadas reportan una ocupación que se estima entre el 5 y el 15% de la capacidad total. Y los gastos operativos, es decir, el costo de mantener el tren funcionando día a día, son aproximadamente 10 veces mayores que los ingresos que genera la venta de boletos. 10-1. Por cada peso que entra por la taquilla, salen 10 del presupuesto público. Y ese presupuesto público, no nos olvidemos de esto, es el dinero que pagan los trabajadores mexicanos con cada quincena, con cada compra en el supermercado, con cada litro de gasolina. Esto crea lo que podríamos llamar el ciclo de la dependencia estructural. El gobierno que construyó la obra no puede admitir que es un fracaso operativo, porque eso sería un suicidio político. Así que la solución es subsidiarla indefinidamente y presentarla en los informes anuales como un activo estratégico del país. Los medios afines repiten ese mensaje. Los críticos son descalificados como enemigos del progreso o como voces al servicio de intereses oscuros. Y la obra sigue existiendo, sigue costando, sigue drenando recursos públicos. Pero en los discursos oficiales aparece siempre como un símbolo de orgullo nacional. Mientras tanto, a nivel local, la realidad que viven las comunidades alrededor del tren es frecuentemente muy distinta a la que se prometió. Hay estaciones inauguradas con bombo y platillo en poblaciones donde la demanda real de transporte ferroviario era prácticamente inexistente. Comerciantes que invirtieron sus ahorros en locales dentro o cerca de las estaciones, atraídos por la promesa de flujos masivos de turistas, que hoy ven pasar los vagones casi vacíos mientras sus negocios no cubren los costos de renta. Ejidatarios y comunidades indígenas que fueron desplazados de sus tierras con compensaciones que muchos describen como insuficientes, y que hoy no reciben ninguno de los beneficios económicos prometidos, no porque el tren sea inherentemente malo, sino porque la planificación fue hecha en función de una narrativa política, no de una necesidad técnica demostrada. Y este es el momento de hablar de algo que la mayoría de los análisis sobre megaproyectos omite: el papel de la opacidad como herramienta de poder. Cuando un proyecto se declara de seguridad nacional, o se ejecuta bajo esquemas de contratación directa sin licitación, o se blindan los expedientes técnicos de la revisión pública, se está cerrando deliberadamente la puerta a la rendición de cuentas. No sabemos con precisión a qué empresas se les asignaron los contratos más jugosos. No sabemos cuántos de esos contratos fueron a manos de personas con vínculos políticos. No sabemos si los estudios de impacto ambiental que se hicieron, o que supuestamente se hicieron, cumplieron con los estándares técnicos mínimos, o si fueron documentos elaborados para justificar una decisión ya tomada. Esta opacidad no es un accidente administrativo. Es una condición necesaria para que ciertos tipos de corrupción puedan operar sin consecuencias. Los sobrecostos en los megaproyectos no siempre son producto de imprevistos técnicos legítimos. A veces, y hay suficiente evidencia histórica para decir esto con firmeza, los sobrecostos son el mecanismo a través del cual se transfieren recursos públicos a bolsillos privados. La factura inflada, el contrato adjudicado a una empresa fantasma, el material de segunda calidad facturado como de primera, el kilómetro de vía que en el papel cuesta el doble de lo que cuesta en la realidad. Estos mecanismos no son exclusivos de ningún partido, de ninguna ideología, de ningún país. Son la consecuencia predecible de combinar grandes sumas de dinero público con poca transparencia y rendición de cuentas débil. Ahora bien, aquí es donde necesito ser justo con la complejidad del tema, porque sería demasiado fácil, y demasiado deshonesto, presentar todos los megaproyectos como fraudes en curso. La infraestructura es genuinamente importante. Las carreteras, los puertos, los aeropuertos, los sistemas de transporte masivo bien diseñados, tienen un impacto real y positivo en la calidad de vida de las poblaciones. El problema no es construir, el problema es construir mal, construir sin planificación honesta, construir en función de agendas políticas en lugar de necesidades técnicas verificadas, y construir sin mecanismos reales de control ciudadano. Hay ejemplos en el mundo de megaproyectos que sí funcionaron,
El metro de Tokio es uno de los sistemas de transporte más eficientes y puntuales del planeta, y genera suficientes ingresos para cubrir gran parte de sus costos operativos. Las autopistas de Alemania, aunque son de libre circulación para automóviles, forman parte de una red logística que sustenta la manufactura más productiva de Europa. El aeropuerto de Changi en Singapur es frecuentemente citado como el mejor del mundo, y además es rentable. ¿Qué tienen en común estos casos? Planificación de décadas, estudios de demanda reales y conservadores, construcción por fases que permite ajustes, auditoría independiente, licitaciones abiertas y competitivas, instituciones técnicas que operan con autonomía del ciclo político electoral. Esos ingredientes son los que hacen la diferencia entre una obra que transforma y un elefante blanco que aplasta. Y la pregunta que debemos hacernos como ciudadanos es muy concreta. ¿El proyecto que me están vendiendo tiene esos ingredientes? ¿O está siendo empujado con urgencia artificial, con números demasiado convenientes, con críticos silenciados y contratos sin licitación? Déjame darte un marco práctico de 3 preguntas que puedes aplicar a cualquier megaproyecto que escuches anunciar, en cualquier país, en cualquier momento. Primera pregunta: ¿de dónde viene la demanda proyectada y quién la calculó? Los megaproyectos fallidos casi siempre tienen en común proyecciones de demanda absurdamente optimistas. Si te dicen que 10 millones de turistas van a usar el tren el primer año, pero actualmente la región recibe menos de 1 millón de visitantes al año, y no tiene la infraestructura hotelera para alojar 10 veces más, alguien está mintiendo o alguien está soñando. Ambas son igualmente peligrosas cuando se trata de dinero público. Segunda pregunta: ¿quién pierde si el proyecto no se hace? Cuando un megaproyecto tiene defensores muy ruidosos, pero esos defensores tienen contratos vinculados al proyecto, la objetividad de su entusiasmo debería ponerse en duda. Los proyectos que genuinamente benefician a la población generan apoyo amplio y diverso. Los proyectos que benefician principalmente a contratistas y a la imagen política de un funcionario generan un tipo de defensa muy específica, emocional, agresiva con los críticos, e incómoda con los detalles técnicos. Tercera pregunta: ¿cuál es el plan B? Todo proyecto serio tiene un análisis de escenarios. ¿Qué pasa si la demanda es un 30% menor de la proyectada? ¿Qué pasa si los costos de construcción suben un 20% por factores externos? ¿Hay un mecanismo de salida o de rediseño si los indicadores intermedios no se cumplen? Los proyectos que responden estas preguntas con transparencia suelen ser los que funcionan. Los que responden con frases sobre la visión histórica del país y el legado para las generaciones futuras, pero sin números concretos, suelen ser los que después necesitan rescates presupuestales año tras año. Existe otro elemento que quiero abordar y que tiene que ver con nuestra propia psicología como audiencia política. Tenemos un amor profundo, casi irracional, por las obras físicas. Algo que se puede tocar, fotografiar, recorrer, un tren que pasa, un puente que cruza un río, una presa que se ve desde el cielo en Google Maps. Estas cosas generan orgullo genuino, una sensación de poder colectivo, de que sí podemos, de que el país avanza. Y esa sensación no es falsa en sí misma. El problema es cuando la utilizan como sustituto de resultados reales. Cuando la inauguración de la obra reemplaza en el discurso público al análisis de si esa obra mejoró efectivamente la vida de alguien. Porque mientras el gobierno inaugura con confeti y discursos de hora y media, las métricas que realmente importan están enterradas en informes técnicos que nadie lee. ¿Cuántos empleos permanentes generó la obra? No durante la construcción sino después. ¿Cuánto tiempo de traslado Hay un concepto que los urbanistas llaman la ilusión del efecto locomotora. La idea de que construir infraestructura de transporte automáticamente arrastra desarrollo económico detrás de ella. A veces es cierto, las líneas de metro en las grandes ciudades pueden transformar barrios enteros, pero esa transformación requiere una serie de condiciones que van mucho más allá de los rieles. Densidad urbana suficiente, conectividad con otros sistemas de transporte, regulación inteligente del uso del suelo, inversión privada atraída por la certeza jurídica. Si esas condiciones no existen, la locomotora pasa sola, hace ruido, genera fotos, y el barrio sigue exactamente igual que antes. O peor, porque el proceso de construcción expulsó a sus habitantes originales sin haberles dado acceso real a los beneficios prometidos. Es fundamental hablar también del impacto ambiental, que es una dimensión frecuentemente menospreciada en el análisis económico de estos proyectos, pero que tiene consecuencias que se miden en décadas y que no aparecen en ninguna partida presupuestal. En el caso del Tren Maya, la trayectoria de la obra atraviesa una de las zonas de mayor biodiversidad del continente americano,
incluyendo áreas con selva tropical, cenotes, acuíferos subterráneos y ecosistemas que tomaron miles de años formarse. Los estudios de impacto ambiental que se realizaron fueron cuestionados por científicos independientes y por organizaciones ambientales que señalaron metodologías incompletas y plazos insuficientes para una evaluación rigurosa. Pero el calendario político no esperaba a que la ciencia terminara su análisis. Eso no es exclusivo de México. Es el patrón global. Los megaproyectos se ejecutan a velocidades que los procesos de evaluación ambiental no pueden seguir, y cuando el daño ambiental se materializa, ya sea en forma de hundimiento del suelo, contaminación de mantos acuíferos, desaparición de especies endémicas o alteración de ciclos hidrológicos, el costo de reparación, si es que la reparación es siquiera posible, se convierte en otro presupuesto extraordinario que se suma silenciosamente a la cuenta total de la obra. Una cuenta que, recordemos, ya empezamos pagando con el dinero de la comida y la medicina de nuestros hijos. Llegamos ahora a la parte del análisis que anuncié al principio, la que más incómoda resulta, la que menos se dice, y tiene que ver con nuestra complicidad como ciudadanos, no como víctimas pasivas de gobiernos corruptos o incompetentes, sino como participantes activos en el mecanismo que permite que estos proyectos existan. Cuando un candidato promete el tren, el aeropuerto, la refinería, nosotros aplaudimos, porque queremos creer en la prosperidad inmediata, porque el cerebro humano responde mejor a una imagen concreta, un tren reluciente, que a un argumento abstracto sobre costo de oportunidad, porque votar por alguien que promete grandes obras se siente como votar por el progreso, y votar en contra se siente como votar por el pesimismo. Esta asimetría emocional es la que explotan, de manera brillante y devastadora, los promotores de los elefantes blancos. La solución no es volvernos cínicos de todo, no es oponernos a toda obra de infraestructura por principio. La solución es desarrollar lo que podríamos llamar alfabetización en megaproyectos, la capacidad básica de hacerle las preguntas correctas a los números que nos presentan, de entender que un presupuesto redondo y conveniente es sospechoso, de exigir que los estudios de demanda sean hechos por instituciones independientes, no por consultoras contratadas por el mismo gobierno que quiere aprobar el proyecto, de demandar licitaciones abiertas y auditadas, de seguir el rastro del dinero no solo en la inauguración, sino 2, 5, 10 años después, porque los elefantes blancos no son inevitables, son el resultado de sistemas donde los incentivos están mal alineados, donde quien decide no paga las consecuencias, donde quien construye gana más entre más cara sea la obra, donde quien gobierna necesita el símbolo más que el resultado, y donde los ciudadanos no tienen las herramientas ni el hábito de exigir cuentas reales. El dinero público no es una abstracción, es el tiempo de vida de personas reales, convertido en impuestos, depositado en un fondo común con la esperanza de que sirva para mejorar lo que compartimos, las calles, los hospitales, las escuelas, el agua que bebemos, el aire que respiramos. Cada peso de ese fondo que se va a una obra sobrevaluada, mal planeada o directamente saqueada es un peso que le quitamos a alguien que lo necesitaba. Eso no es política abstracta. Es ética concreta. La historia de los elefantes blancos terminará cuando los ciudadanos le pongamos el mismo nivel de atención crítica a los megaproyectos que le ponemos a los escándalos personales de los políticos. Cuando exijamos la misma transparencia en los contratos de construcción que en las declaraciones patrimoniales. Cuando entendamos que la rendición de cuentas no es un proceso burocrático aburrido, sino el mecanismo fundamental que determina si nuestra riqueza colectiva se convierte en bienestar compartido o en monumentos al ego de quien estuvo en el poder en el momento equivocado. La próxima vez que escuches el anuncio de una gran obra con música épica de fondo, con renders espectaculares y con cifras que prometen transformar el país, no te dejes llevar por el entusiasmo del momento. Pausa, respira y hazte las preguntas que nadie en ese acto oficial quiere que te hagas. ¿Quién calculó esos números? ¿Quién se beneficia si la obra sigue adelante? ¿Qué va a pasar con el presupuesto de salud y educación mientras dure la construcción? ¿Qué estudios independientes respaldan la demanda proyectada? ¿Y qué pasa si en 5 años resulta que los usuarios son una fracción de lo prometido? Esas preguntas no te hacen enemigo del progreso, te hacen ciudadano. Y en una democracia que funcione, eso debería ser suficiente para exigir respuestas reales. Los elefantes blancos han existido en toda la historia humana porque los seres humanos somos capaces de engañarnos a nosotros mismos con una facilidad perturbadora cuando queremos creer en algo, pero también somos capaces de aprender, de organizarnos, de construir instituciones que corrijan esos errores sistémicos. Esa capacidad es la que distingue a las sociedades que prosperan de las que se repiten en el mismo ciclo de promesas y decepciones.
generación tras generación. El tren puede terminar siendo útil algún día. La infraestructura puede eventualmente cumplir parte de su promesa, aunque a un costo que nadie quiere enumerar completamente. Pero ese eventual beneficio no borra el costo de lo que no se hizo. No trae de vuelta los hospitales que no se construyeron. No recupera los años de escuela perdidos por falta de presupuesto. No devuelve los ecosistemas alterados. No repara la confianza erosionada de comunidades que fueron desplazadas con promesas que no se cumplieron. Y esa es la cuenta que los elefantes blancos siempre evitan que les revisemos. La cuenta de lo que dejó de existir para que ellos pudieran existir. La información es la primera herramienta. La segunda es la exigencia sostenida en el tiempo, no solo en el momento del escándalo, sino en la rutina democrática de pedir explicaciones, de votar informados, de rechazar las narrativas convenientes. Y la tercera es la solidaridad con quienes asumen el costo de decir la verdad sobre estos proyectos cuando hacerlo implica consecuencias. Los que estudiamos economía, finanzas públicas y política tenemos una responsabilidad particular. Traducir la complejidad técnica al lenguaje accesible para que más personas puedan participar en estas conversaciones. No para provocar pánico, sino para generar ciudadanía informada. Porque al final del día, los elefantes blancos no son un problema de gobiernos. Son un problema de sociedades que todavía no han aprendido a exigirles a sus gobiernos que rindan cuentas de verdad. Y mientras no lo aprendamos, seguiremos pagando monumentos al ego con el dinero de la salud de nuestros hijos. Seguiremos aplaudiendo inauguraciones de obras que en una década estarán en estado de deterioro por falta de mantenimiento, y seguiremos siendo el público que financia el espectáculo sin entender que en este teatro, el precio de la entrada lo pagamos todos. Eso es lo que hay detrás de la música épica. Eso es lo que no aparece en las presentaciones con renders. Y eso es exactamente lo que necesitas saber para no volverte a dejar engañar.